ciencia, la religión, si no mal recuerdo, la historia, el mito, ¿no? Entonces, todos estos elementos son un sistema simbólico que nos permite producir cultura y que este mismo está mediando nuestra respuesta con el medio ambiente. Entonces, esta relación que hace, por ejemplo, con el conductismo, nos permite diferenciarnos de otros seres humanos, perdón, de otros animales como seres humanos, ¿no? A través de nuestras respuestas simbólicas, de nuestras respuestas, como dice Cassirer en el capítulo, nuestras respuestas humanas, ¿no? Y vamos a ver en el primero y en el segundo capítulo esta cuestión. Entonces vamos viendo que la postura de Cassirer es que a través de este sistema simbólico que todo ser humano tiene, es que producimos nuestra cultura y producimos obviamente nuestras respuestas al medio en el que estamos. Voy a compartir pantalla para ir exponiendo lo que es el primero y segundo capítulo. Le voy a apurar un poco. Bueno, entonces la primera pregunta, o más bien el primer capítulo que tiene que ver con esta gran pregunta de la filosofía, es ¿qué es el hombre? Entonces, el primer capítulo, la crisis en el conocimiento del hombre, ya lo comentamos un poco, tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo actualmente y que también, por lo tanto, es una crisis política, como lo dice al final del capítulo. Vamos a ir viendo también que estos métodos son métodos de conocimiento y aquí Ernest Cassirer lo va relatando cuáles son estos métodos de conocimiento que históricamente ha tenido el hombre para conocerse a sí mismo y su naturaleza misma, ¿no? Entonces, la antropología filosófica responde a qué es el hombre. Por eso el video decía, bueno, primero hay que ver que la antropología cultural estudia la cultura, ¿no? Pero la antropología filosófica estudia quién hace la cultura, es decir, el ser humano. Entonces, estamos estudiando el antes y es necesario que veamos esta gran pregunta, pues porque estudiamos psicología, ¿ok? Entonces, dice que uno de las formas de conocimiento es el autoconocimiento, ¿no? Aunque bueno, hay escépticos en relación a esta cuestión del autoconocimiento, qué tanto alcance tiene el método, este método de conocimiento y qué tanto no, ¿no? Un poco lo discutíamos hace rato con esta cuestión de es muy parcial, está muy limitado porque son solamente experiencias individuales, ¿no? Pero vamos a ir viendo que es parte de la historia del conocimiento del ser humano. Entonces, en la historia filosófica, el escepticismo ha sido muy a menudo un en vez del humanismo resuelto, ¿no? El escepticismo también puede ser entendido como un tipo de método de autoconocimiento, es decir, el estar dudando de todo es un poco la metodología, si no, no me acuerdo ahorita del filósofo que habla sobre la duda, si no mal recuerdo es Sócrates, ¿no? Que habla sobre esta cuestión de dudar de todo, no por dudar, sino por preguntar y poder producir un mejor conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, el método del escepticismo también puede ser considerado como esta cuestión de, 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 de uno de los métodos, ¿no? De las cosas. La religión, por su parte, las cosas están explicadas y dadas como la explica la religión, entonces no es necesario dudar de eso, de hecho si dudas pues es como el pecado, pero bueno, es uno de los métodos que también el ser humano le permite o le ha permitido de cierta forma sobrevivir, ¿no? Y vamos viendo que el conocimiento, como ya lo comenté hace un rato, pues es una de las herramientas del ser humano para sobrevivir en la naturaleza en general. Entonces, al negar y destruir la certeza objetiva del mundo exterior, el escéptico espera conducir todos los pensamientos del hombre hacia sí mismo. El conocimiento propio, declara, es el requisito previo y principal de la realización que nos conecta con el mundo exterior a fin de gozar de sí mismo, ¿no?
Entonces, el conocimiento propio o el autoconocimiento, obviamente que también ligado con esta cuestión del escepticismo, pues es necesario para conocer lo exterior. Entonces, primero se conoce el ser humano a sí mismo para poder conocer el exterior, ¿no? Y por eso la antropología filosófica. Entonces, ¿qué es conocer al ser humano? Pocos psicólogos modernos reconocerían o recomendarían un puro método de introspección, que es este, ¿no? El autoconocimiento también es entendido como este método de la introspección. Sin introspección, sin una percepción inmediata de los sentimientos, emociones, percepciones, pensamientos, ni tan siquiera podríamos definir el campo de la psicología humana, ¿no? Recuerden, bueno, Ernest Cassirer es un autor del siglo XX, entonces es más contemporáneo. Y por eso, bueno, hace esta cuestión, esta relación con la psicología y con la filosofía, la antropología filosófica. ¿Ok? En Platón, la vida de los sentidos se halla separada de la vida del intelecto por un ancho e insuperable abismo, ¿no? Entonces vamos viendo que en Platón, por ejemplo, pues obviamente está la vida de los sentidos y el intelecto por otro lado, ¿no? El conocimiento y la verdad, por lo tanto, pertenecen a un orden trascendental, el reino de las ideas puras y eternas. Para Platón, el conocimiento y la verdad pues pertenecen al mundo de las ideas. Por otro lado, en Aristóteles, que es otro de los filósofos eh, clásicos, está convencido que no es posible el conocimiento científico a través únicamente del acto de percepción, es decir, de los sentidos. Pero cuando niega la separación que Platón establece entre el mundo ideal y el mundo empírico, habla como un biólogo. Según Aristóteles, en ambos reinos, es decir, en el reino de las ideas y en el reino natural o en el reino material, la misma continuidad está ininterrumpida. Es decir, no hay una separación entre el mundo de los sentidos y el mundo del intelecto, ¿ok? Que tiene que ver con este mundo de las ideas y, y el mundo material, ¿no? Entonces, hay dos posturas, ya un poco no sé si lo comentaba con ustedes, hay dos posturas en relación también a esta concepción del mundo. Por un lado, el dualista y por el otro lado, el monista. Recuérdenlo siempre, esto es muy importante. El dualismo está determinado con Platón, y el monismo con Aristóteles. Entonces, históricamente en la filosofía ha habido una negación de la postura de Aristóteles, que es una postura monista, y también en la psicología. La psicología cultural, por su lado, trata de trabajar más con una postura monista que con una postura dualista, y sobre todo la psicología marxista. Por otro lado, la psicología que surge como psicología científica, más ligada al positivismo, surge a partir de las ideas de Platón, como una postura dualista, ¿ok? En el que solamente el conocimiento y la verdad está en el mundo de las ideas y que no hay relación entre el mundo de las ideas y el mundo material, ¿ok? Recuerden que con Platón el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas de orden distinto. Y en Aristóteles son la misma cosa, no la misma cosa, sino que están creadas a partir de una misma sustancia y están obviamente ahí convergiendo, ¿no? Por eso esta distinción, ¿ok? Entonces, dentro de lo que estamos ahorita mencionando, esta cuestión del conocimiento también tiene que ver mucho con estas posturas, ¿ok? Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo no es considerado como un interés puramente teórico, que era lo que se había comentado hace un rato, no es un simple tema de curiosidad o de especulación, sino que se reconoce como la obligación fundamental del hombre. ¿Cuál es? Conocerse a sí mismo. Y también que surgen, por ejemplo, las ciencias del espíritu, aunque en la filosofía también, en la filosofía clásica siempre hubo este interés de conocerse a sí mismo. ¿Por qué hay un interés de conocerse a sí mismo? Porque como ya se mencionó al principio, primero hay un conocimiento propio que es un requisito previo
y principal que nos conecta con el mundo exterior. Entonces, primero debo de conocerme a mí, bueno, este proceso de autoconocimiento como ser humano, para conocer el mundo exterior. ¿Y por qué debe de haber primero un conocimiento propio? Porque así entiendo que para conocer lo exterior, ¿cómo conozco el exterior? Pues lo conozco a través de los sentidos, lo conozco a través del intelecto, de la racionalidad del mismo, pero también a través de lo emocional, ¿no? De lo simbólico, y obviamente esto es lo que menciona Cassirer de lo simbólico. Entonces, a través de ello, yo voy a conocer lo exterior, ¿ok? Conociéndome a mí. Entonces, este conocimiento de sí mismo es fundamental para conocer el exterior. Y el exterior no nada más es la flora y la fauna, o no nada más son el clima, sino también a otros seres humanos. Entonces, por eso es necesario este autoconocimiento. Y uno de los métodos es la introspección y el otro el escepticismo, ¿no? La filosofía escéptica. Entonces, en todas las formas superiores de la vida religiosa, la máxima conócete a ti mismo se considera como un imperativo categórico, como una ley moral y religiosa definitiva, ¿no? Es imperativo categórico sobre conócete a ti mismo, ¿no? Es necesario para conocer el exterior. Entonces, el mismo principio se manifiesta en la evolución general del pensamiento filosófico, ¿no? Este conócete a ti mismo podemos decir, una idea que se manifiesta en todo el pensamiento filosófico. Entonces, primero, por ejemplo, con la filosofía física de la escuela de Milato, los pitagóricos descubren una filosofía matemática, mientras que los eleatas son los primeros en concebir el ideal de una filosofía lógica. Entonces, estas filosofías también son métodos de conocimiento, ¿no? Heráclito se halla en la frontera entre el pensamiento cosmológico y el antropológico. Entonces, eh, con ellos, pues va avanzando esta cuestión del pensamiento. Primero de un pensamiento matemático y ya luego un pensamiento cosmológico y antropológico. Con Heráclito dice, caracteriza toda su filosofía en estas dos palabras. Me he buscado a mí mismo. Pero esta tendencia nueva del pensamiento, aunque en cierto sentido inherente a la primitiva filosofía griega, no llegó a su plena madurez hasta la época de Sócrates. Entonces, Sócrates es un filósofo clave dentro del pensamiento filosófico clásico. Él sostiene y define siempre el ideal de una verdad objetiva, absoluta, universal, pero el único universo que conoce y el cual se refiere en todas sus indagaciones es el universo del hombre. Entonces, con Sócrates se va viendo que lo que conocemos o lo que más podemos llegar a conocer somos a nosotros mismos. Pero obviamente que eso se da también en el proceso de investigación, por decirlo un ejemplo, porque a partir de mis preguntas de investigación también voy conociendo qué me está inquietando, ¿no? Y tiene que ver también con mi historia de vida. Entonces yo puedo ir viendo, y también se da en la filosofía cuando se hace investigación, que hay un proceso también hermenéutico en el que a partir de plantear mi pregunta y mis preguntas, también puedo hacer un acercamiento a cómo yo comienzo a conocer y qué es lo que quiero conocer, ¿no? Entonces, a la par de que voy conociendo lo exterior, también voy conociéndome a mí. Entonces, por eso aquí lo que menciona estos autores es que a partir de que yo conozco al ser humano, bueno, me conozco a mí, como esta cuestión de autoconocimiento, puedo conocer lo otro, ¿no? Al otro y lo otro. Entonces, se dan estos dos procesos, no puedo decir que al mismo tiempo, pero se dan estos dos procesos simultáneamente, ¿no? No puedo decir que uno tras del otro, sino simultáneamente. Entonces, aquí tenemos la nueva respuesta indirecta a la pregunta ¿qué es el hombre? Que es una pregunta que plantea, como ya lo dije, la filosofía antropológica. Entonces, digo la antropología filosófica. Entonces, se dice que es una criatura constante en busca de sí misma, que en todo momento de su existencia tiene que examinar y hacer el escrutinio de las condiciones de la misma.
Lo que al hombre le viene desde fuera es nulo y vano. Su esencia no depende de las circunstancias externas, depende exclusivamente del valor que se presta a sí mismo. ¿Qué relación tengo yo con esta parte de mí mismo que llaman la razón gobernadora? Esta es una postura que comienza a imperar dentro del pensamiento filosófico la cuestión de la razón, ¿no? Que sobre todo viene con Kant y con esta época de las luces, en la Ilustración. ¿Quién vive en armonía consigo mismo, con su demonio, vive en armonía con el universo? Pues ambos, el orden universal y el orden personal, no son sino expresiones y manifestaciones diferentes de un principio común subyacente. El hombre demuestra su inherente poder de crítica, de juicio y discernimiento al concebir que en esa correlación corresponde la parte dirigente del yo y no al universo. Una vez que el yo ha conquistado su forma interior, ésta permanece inalterable e imperturbable. La vida es en sí misma algo cambiante y fluyente, pero su verdadero valor hay que buscarlo en un orden eterno que no admite cambios, ¿no? Esto que se comenta aquí, esta cuestión del orden eterno, sobre todo viene por esta percepción cosmológica de la filosofía clásica, en el que todo ya estaba dado y todo tiene un orden, y cada persona dentro de este cosmos, tiene una razón de ser y, y un destino determinado, ¿no? Por eso los esclavos nacen esclavos y se mueren esclavos en la época griega. Los nobles nacen nobles y se quedan como nobles porque es un cosmos que está determinado así, por siempre y para siempre, ¿no? Por eso esta distinción entre la filosofía clásica y la filosofía moderna, porque en la filosofía moderna ya en la filosofía clásica lo que está en el centro es el cosmos, ¿no? Esta armonía de todos con todos, pero no solamente es una cuestión de armonía, sino un orden ya establecido por siempre y para siempre, a diferencia de la filosofía moderna que se centra en el ser humano y que todo el peso cae en el ser humano porque es el ser humano quien determina su destino y su historia, ¿no? Entonces ya por eso podemos comenzar a hablar de conciencia, podemos comenzar a hablar de razón y de otras categorías que van surgiendo en esta filosofía moderna. Así se vio conducido a hacer aquella distinción fundamental entre el espíritu geométrico y el espíritu de fineza. El espíritu geométrico sobresale en todos aquellos temas que son aptos de un análisis perfecto, que pueden ser divididos hasta sus primeros elementos. Parte de axiomas ciertos y saca de ellos inferencias cuya verdad puede ser demostrada por leyes lógicas y universales. Entonces, como les comenté hace un rato, el espíritu geométrico, pues obviamente es este método de explicación de las cosas que se asemejaba a Dios, ¿no? Por su perfección en esta cuestión lógica y explicación de la realidad a través de leyes geométricas. Entonces, la ventaja de este espíritu consiste en la claridad de sus principios y en la necesidad de sus deducciones, pero no todos los objetos son aptos de semejante tratamiento. Existen cosas que a causa de su sutileza y de su variedad infinita desafían todo intento de análisis lógico. Si algo hay en el mundo que habrá de tratar de esta segunda manera es el espíritu del hombre, pues lo que le caracteriza es la riqueza y la sutileza, la variedad y la versatilidad de su naturaleza. Entonces, a partir del entendimiento de estas leyes geométricas, se dieron cuenta que obviamente a partir de ellas no se puede entender el espíritu del hombre. Por eso se requiere otra forma, otro método de entendimiento para poder comprender y conocer al ser humano. Entonces, por eso hay este paso, esta distinción, como ya lo comentamos hace un rato, del método geométrico al método u otro tipo de método que logre entender el espíritu del hombre por esta cuestión de variedad infinita y causas de su sutileza que no permite un análisis lógico como el de la geometría. Entonces vamos viendo cómo los distintos métodos que se van dando desde la filosofía para poder entender al ser humano, pues van cambiando por estas, podemos decir,
parcialidades o esto incompleto, esta forma incompleta de entender al ser humano. ¿Okay? Y a partir de este primer capítulo, pues nos ayuda a entender que han existido históricamente distintos métodos para entender al ser humano y qué es el ser humano, y tratar de responder esto, qué es el ser humano de la antropología filosófica, ¿ok? Entonces, pasamos de un método de autoconocimiento, de escepticismo, ¿no? Introspección, la cuestión del conócete a ti mismo para conocer lo exterior, al método de lo geométrico, ¿no? Y obviamente que no se queda ahí, sino que, bueno, ahorita vamos a exponer lo siguiente antes para dar por terminada la sesión. Entonces, en el segundo capítulo, que es la clave de la naturaleza del hombre, que es la cuestión, según Cassirer, el símbolo. Esa es la clave de la naturaleza del hombre, el símbolo. El biólogo Jones ha escrito un libro en el que emprende una revisión crítica de los principios de la biología, y según él es una ciencia natural que tiene que ser desarrollada con los métodos empíricos usuales, los de observación y experimentación, pero el pensamiento biológico no pertenece al mismo tipo que el pensamiento físico o el químico, ¿no? Entonces, como filósofo, es un idealista o fenomenista, pero su fenomenismo no se basa en consideraciones metafísicas o epistemológicas, sino se funda más bien en principios empíricos. Entonces, fíjense cómo ahora vamos viendo que es necesario, un poco como lo decían Platón y Aristóteles, la cuestión de lo empírico, de tocar, de ver, de medir, ¿no? Eso es la cuestión empírica, que tiene que ver con la experiencia de vivirlo, de sentirlo, ¿no? Entonces, cada organismo es, por decirlo así, un ser monádico. Posee un mundo propio, por lo mismo que posee una experiencia peculiar. Los fenómenos que encontramos en la vida de una determinada especie biológica no son transferibles a otras, es lo que comentábamos al principio, sobre esta multiplicidad de experiencias a partir de una realidad homogénea. Las experiencias, por lo tanto, las realidades de dos organismos diferentes son inconmensurables entre sí. El lenguaje ha sido identificado a menudo con la razón o con la verdadera fuente de la razón, aunque se echa de ver que esta definición pues no alcanza. En ella una parte se toma por el todo, y aquí, bueno, pars pro toto, porque junto al lenguaje conceptual tenemos al lenguaje emotivo. Entonces, anteriormente el lenguaje era relacionado con esta cuestión de la razón, ¿no? Pero lo que también podemos ver es que también hay un lenguaje emotivo. Junto al lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación, el poético. Primeramente, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino también sentimientos y emociones. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico, ¿no? Esa es la postura de Ernest Cassirer. De este modo podemos designar su diferencia específica y podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre, el camino de la civilización, ¿ok? Entonces, dentro de las metodologías que venimos comentando de cómo se pasa al método el método geométrico, terminamos, por lo tanto, con el método de la ciencia, ¿no? Como una forma de conocernos, pero también como una forma de conocer el exterior. Por eso habla de los principios empíricos, del pensamiento biológico y el pensamiento físico-químico, porque a partir de lo que habíamos comentado anteriormente, el método final, no final, sino los últimos métodos de conocimiento es el método científico, ¿ok? Y a partir de esto, lo que nos dice aquí Ernest Cassirer es que también, por ejemplo, en este tipo de métodos, bueno, también a la par va surgiendo esta cuestión del lenguaje y del lenguaje científico, pero no solamente es un lenguaje
meramente racional, lógico, científico, sino también un lenguaje emotivo, ¿ok? Entonces, en este apartado de las reacciones animales a las respuestas humanas, que es un poco lo que ya se vio en el video, menciona que la cuestión acerca del origen del lenguaje, el arte y la religión no encontrará respuesta y quedaremos abandonados frente a la cultura, como un hecho dado que parece en cierto sentido aislado y por consiguiente ininteligible, que es lo que comentábamos, ¿no? La antropología cultural estudia la cultura, pero la antropología filosófica trata de estudiar este armazón, por decirlo así, o eh, este sistema simbólico del ser humano por entender y conocer, ¿no? Que es un poco la postura de Cassirer, que todo ser humano está armado a partir de esta serie de elementos, que es el lenguaje, el arte y la ciencia y la religión, para conocer, ¿no? Y obviamente a partir de este conocer, producir cultura. Pero bueno, no se sabe exactamente de dónde viene o cómo viene, ¿no? Algunos dan la explicación desde la biología, otros desde lo social o otros desde esta relación de lo social y lo biológico. Entonces, bueno, estas posturas. No cabe duda que no siempre los animales reaccionan ante los estímulos en una forma directa y que son capaces de una reacción indirecta. Los tan conocidos experimentos de Pavlov, como ya lo vimos en el video, nos proporcionan una rica masa de pruebas empíricas por lo que se refiere a los estímulos llamados representativos. En el caso de los monos antropoides, un estudio experimental muy interesante llevado a cabo por Wolf ha puesto en evidencia la realidad de las respuestas a las señales. Los animales aprendían a responder a las señales sustitutivas del alimento de la misma manera que respondería al alimento mismo. Según Wolf, los resultados de diversos y prolongados experimentos de aprendizaje, porque es lo que hay, ¿no? O sea, los chimpancés, los perros, ¿no? Tienen la capacidad de aprender, pero la elaboración de las respuestas no son tan complejas como las del ser humano. ¿Ok? Han demostrado que el comportamiento de los monos antropoides tiene perdón, lugar los procesos simbólicos. Robert Yerkes, que describe estos experimentos en su último libro, saca una importante conclusión general sobre estas respuestas de procesos simbólicos, que no creo que sea tan compleja como la de nosotros, ¿no? Es evidente que los procesos simbólicos son relativamente raros y difíciles de observar. Puede uno continuar poniendo en duda su existencia, pero yo sospecho, es decir, Cassirer, que en la actualidad serán identificados como antecedentes de los procesos simbólicos humanos, ¿no? En estos antropoides, que son como estos monos, ¿no? Entonces, ahí, según estos autores, dicen que podemos encontrar estos antecedentes de los procesos simbólicos del ser humano. Entonces, encontraremos en el mundo animal en abundancias analogías y paralelos con el lenguaje emotivo. Por lo que respecta a los chimpancés, Wolfgang nos dice que consiguen un grado considerable de expresión por medio de las gesticulaciones. La rabia, el terror, la desesperación, el disgusto, la solicitud, el deseo, las ganas de jugar y la satisfacción son expresados de esta forma. Entonces, la diferencia entre el lenguaje preposicional y el lenguaje emotivo representa la verdadera frontera entre el mundo del humano y el mundo animal, ¿no? Entonces, es importante esta distinción sobre el lenguaje preposicional, porque, por ejemplo, si vamos a otro país que no habla la misma lengua, sí puede haber comunicación, pero a través de gesticulaciones, por ejemplo, y de ciertas palabras que también se comparten, ¿no? O se asemejan, que es un poco lo que aquí comenta el autor, o sea, es un lenguaje preposicional que también se pueden observar en otros animales, ¿no? Para comunicación. Por ejemplo, en las ballenas, ¿no? Este ruido que hacen, los perros, que son los ladridos, y también en el ser humano se comparte, ¿no? A través de las gesticulaciones. Pero también hay un lenguaje emocional, ¿ok?
que es, bueno, un lenguaje emotivo. Y esto principalmente nos puede ayudar a distinguir este mundo entre el mundo humano y el mundo animal. Entonces, tiene que comprender que cada cosa tiene un nombre, que la función simbólica no se haya restringida a casos particulares, sino que constituye un principio de aplicabilidad universal que abarca todo el campo del pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, una palabra también tiene implicaciones simbólicas, emocionales y obviamente contextuales, ¿no? Entonces podemos ver la complejidad emotivo en el lenguaje humano, por eso la distinción entre este lenguaje, entre la respuesta humana y la respuesta animal, ¿no? Entonces, el mundo humano del espacio y el tiempo, eso también es una parte importante en el mundo humano, el espacio y el tiempo, y vamos viendo por qué. Bueno, el espacio y el tiempo constituye la urdimbre que se halla trabada toda realidad. No podemos concebir ninguna cosa real más que bajo las condiciones del espacio y del tiempo. La memoria simbólica, que es un aspecto importante en el ser humano, es aquel proceso en el cual el hombre no solo repite su experiencia, como en otros animales, ¿no? No solo repite su experiencia pasada, sino que la reconstruye, ¿no? La imaginación que se convierte en un elemento necesario del genuino recordar. Entonces, por ejemplo, un poco como lo decía en el video, ¿no? O sea, el perro aprende y también recuerda experiencias pasadas, podemos decirlo de alguna forma, no la recuerda en toda su complejidad, sino que recuerda de cierta forma, a partir de la asociación, también que con la campana, pues obviamente va a haber alimento, ¿no? Entonces, eso también es un proceso de recordar, pero no es una memoria simbólica como lo hace el ser humano, porque no solamente hay una repetición de la experiencia, sino que también hay una reconstrucción, ¿no? Entonces, también en este caso, el poder simbólico del hombre se atreve más allá de los límites a su experiencia finita. Pero esta negación implica un acto nuevo y grande de integración. Señala una fase decisiva en la vida ética y religiosa del hombre. Entonces, porque por ejemplo, anteriormente, por decirlo, sí, anteriormente no se le permitía a las mujeres trabajar, ¿no? Entonces, eso era parte de un determinado espacio y de un determinado tiempo. Hoy vemos que a través de las luchas feministas y otro tipo de luchas, las mujeres ya están insertas en el ámbito laboral y también por las condiciones económicas, y las mujeres ya están insertadas en el ámbito laboral. Eso también dicta la vida ética. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Bueno, ahora ya no se ve mal, pero anteriormente sí, ¿no? Esa es una cuestión importante. Por eso la cuestión del espacio y el tiempo es determinante también en el comportamiento del ser humano, ¿ok? Y obviamente que la memoria simbólica también está dentro de esta distinción. Y los hechos e ideales. Bueno, los hechos de la ciencia implican siempre un elemento teórico, lo que quiere decir un elemento simbólico. La observación de Kant de que es necesario e indispensable para el entendimiento humano distinguir entre realidad y posibilidad de las cosas, y eso es muy, muy importante, o sea, y ha dictaminado también la realidad de los países y de todo el mundo, ¿no? Esta cuestión de posibilidad a través de la construcción de las utopías, por ejemplo, de la concepción de progreso que ya lo habíamos comentado, ¿no? En antropología, no solo expresa una característica general de la razón teórica, sino también una verdad acerca de la razón práctica. Entonces, la gran misión de la utopía no consiste sino en hacer lugar a lo posible, ¿no? Como lo opuesto a la aquiescencia pasiva del estado actual de los asuntos humanos, este pensamiento simbólico supera la inercia natural del hombre y le dota de una nueva facultad, la de reajustar constantemente el universo humano. Entonces, por eso esta distinción entre hechos ideales, lo que vivimos ahora
y lo que queremos, ¿no? Y esa proyección que se tiene hacia el futuro, que es un poco lo que ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, ¿no? Estamos estudiando una carrera, perdón, para esta misión de la utopía, por eso esta distinción y muy necesaria. El animal, por ejemplo, otro animal, vive para satisfacer sus necesidades, vive en el hecho, pero no en los ideales, ¿no? No busca, por ejemplo, que modificar lo que actualmente está viviendo a través de la construcción constante, ¿no? Con otros animales, a diferencia del ser humano. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Creo que no, ¿verdad? Voy No, a profe. detener la No, grabación. profe. Gracias por contestar.